Goku en Hunter x Hunter, capítulo 1. Una sutil brisa le alcanzó tras abrir su puerta, los primeros instantes del alba le recibieron con la tan reconfortante calidez del sol, justo lo que necesitaba antes de ponerse al corriente con sus cultivos. Así inició regando, despojado de toda clase de preocupación, en el tiempo presente no era más que uno con la naturaleza, cualquiera que escuchase de él en un futuro jamás sería capaz de asociarlo con tal mundana apariencia. Vestía con overoles blancos, típicamente usados por demás agricultores, el suyo encubriendo sus actuales prendas naranjas. A sus espaldas, posaba su tan confiable azada, el ástil era rojo como ningún material antes visto. De hecho, este sería un rasgo por el que tanto sería reconocido su nombre. ¿Cómo? Musitó tras oír las mareas agitarse a la distancia, posó su mirada hasta la orilla de la isla, y esbozó una sonrisa con la vista del recién llegado barco. Llegaron. Ya podré volverme un cazador. Exclamó con gran emoción, ajustó su azada y partió hacia el barco colmado de un nuevo entusiasmo. Todo mejoraría a partir de ahora, o eso creería. Cuando finalmente dio con el sitio, se encontró a sí mismo rodeado de varias personas, la muchedumbre entregaba sus gestos de despedida ante su mirada patidifusa. No lo entendía, pero rápidamente cambiaría de parecer cuando sintió un ligero jalón en su manga. «Hola», saludó el niño a su lado, con una sonrisa de oreja a oreja a la que correspondió de igual manera. «Hola, ¿también estás aquí para ser un cazador?», inquirió el joven advenedizo, inclinando ligeramente su cabeza a un costado. «¿Sí? Pensé que yo sería el único, pero me alegra saber que no», respondió entre risas aquel infante, y el advenedizo abrió sus ojos por la sorpresa. De cierta manera le impactó ver a un niño participar en tales actividades, algo que inevitablemente le trajo memorias de su propia niñez. «Oye, no recuerdo haberte visto antes, ¿eres el recién llegado del que mi tía me habló?», preguntó el infante, se acercó hasta estar cerca frente a la figura del hombre, quien rascaba su nuca bajo la mirada curiosa del niño. «Bueno, pues supongo que ese soy yo, llegué a Isla Ballena hace unos pocos meses, fue algo difícil porque tuve que comenzar a cultivar apenas vine, pero parece que al final todo salió bien», contestó, alzó su dedo hasta la cumbre de la montaña en la isla, allí donde aquel solitario volcán se erguía ante toda la espesura del bosque. «Vivo ahí, cerca del volcán en la montaña», confesó el advenedizo de mechones azabaches, su oyente visto atravesado por la sorpresa que traían cada una de sus declaraciones, y pensar que siempre estuvo ahí. «Es genial, ¿podría saber tu nombre?», solicitó el niño, siendo recibido con una pequeña risa. «Mi nombre es Goku, Son Goku». «¿Y tú?», dio su nombre al son de su caminata hacia el barco, de igual manera el infante le siguió a su costado, no parecían diferente el uno del otro en cuanto a actitud y comportamiento, eso quedó claro con el tono que se empleó para contestar la nueva pregunta. «Soy Gon. Gon Freaks, es un placer», dijo, su tono tan rebosante de alegría como del mismo Goku. «Gon Freaks, ¿eh? Muy bien. Volvámonos cazadores tú y yo», exclamó, descendió su puño hasta la altura del infante, cual ahora contagiado de aquel optimismo, cerró su mano y unió sus nudillos con los del risueño Saiyajin. Goku se halló reposado en uno de los bordes del barco, ya ha sido una hora desde que surcaron hacia las olas, lejos de la isla donde se había establecido. Derramó su atención en la azada que reposaba sobre sus manos, sin razonar acción alguna trazó sus dedos por el largo de aquel contorno rojizo, cada movimiento delicado y meticuloso, tanto que hasta en algún punto pareció destellarse un cierto brillo por sus oscuros iris. Su mirada yació inamovible en el objeto, abstraída en cualquier sentimiento que aquella herramienta podría evocarle. Cabizbajo, apretó sus puños con fuerza alrededor del palo, quizá porque en el fondo él tampoco puede oponerse a la idea de aferrarse al pasado. Sin embargo, no tendría tiempo para seguir en su hilo de pensamiento, cuando fue abruptamente cortado con el llamado que lo arrojó de vuelta a sus cabales. «Goku. Se avecina una tormenta hacia nuestro sitio, debemos refugiarnos en el interior del barco».
informó Gon la situación actual. Goku volteó hacia su dirección y asintió, dejando descansar su azada de vuelta a sus espaldas. Bien. Iré de inmediato, gracias por decirme, Don. Respondió el Saiyajin con una sonrisa, dotado de nueva energía. Los dos partieron al interior del barco. La situación dentro no parecía mejor que afuera. Si de ser honesto se tratase, cada esquina que recorría con su vista terminaba encontrando a uno o más con dificultades para seguir. Muchos luchaban con mantener su balance y otros, inclusive, no evitaban vomitar con solo el vaivén de las olas. Vaya, me pregunto cuántos de aquí lograrán ser cazadores. Musitó, sin saber que alguien más le había estado observando. Interesante. Oye tú, y ustedes tres, les habla su capitán, diríjanse a mi recámara, deben saber algo antes de llegar al examen de cazador. Goku yació sobre el robusto madero de la pared, reunido junto con otros dos sujetos y su más reciente amigo. Se rascó la cabeza, sin un ápice de cómo actuar frente a lo que había escuchado. Para el entonces que pisó el pie en este barco, ya se encontraba participando en los exámenes, o al menos eso entendió de las palabras del hombre senil. Goku, ¿sí lo entendiste? Miró de reojo a Goku tras hablar, una pregunta que parecería tratarlo de estúpido según criterio ajeno, pero claro que el Saiyajin no pensaba así cuando corroboró la duda del infante. ¿Sí? Aunque la verdad no soy muy bueno con las explicaciones. Respondió Goku, riendo nerviosamente bajo la mirada de incomodidad en los dos restantes. Está bien, ahora que saben todo, volveré a preguntarles, ¿por qué buscan ser cazadores? Formuló aquella pregunta el anciano capitán, una a la que varios atribuirían como fundamental o incluso enraizadas en el mismo propósito de existencia. No podría ser más diferente para el Saiyajin. Todos darían a conocer sus motivos del por qué querían ser cazador, y fue entonces cuando sintió el peso de la mirada del anciano sobre él. Estaba esperando la respuesta que no pudo oír de su parte. Bueno, si de verdad es necesario decirlo, diría que por el dinero. Confesó Goku, con una mirada dubitativa posada en el techo. Gon jadeó con la sorpresa que implicaban sus palabras. Había tenido una idea del motivo de Goku para volverse cazador, pero el dinero jamás entró en ese marco. Fue una sorpresa sincera para el infante, mas no así para aquellos otros que le oyeron. Resoplaron al unísonos. La diferencia estaba en que uno lo hizo en aprobación y el otro con desdén. Pues parece que no eres tan tonto como te ves, al menos tú y yo nos preocupamos un poco por nuestra calidad de vida. Pronunció aquel hombre de traje y maletín, ajustó sus gafas con el asentir de su cabeza. Goku parpadeó varias veces, carente de toda respuesta que pudiera idear. Sí, pero desgraciadamente los modales no se compran, Leorio. Dijo aquel rubio, anteriormente conocido como Kurapika del diezmado clan Kurta. Una contienda entre ambos mencionados parecía hacerse palpable, e inevitable frente al infante y desorientado Saiyajin. Leorio-san. Ahora ven y sígueme, terminaré de barrer la poca monta que dejó ese clan Kurta. Declaró a espaldas del rubio, dejando fuera todo margen de habla al marcharse por la puerta. Rápidamente fue seguido por un airado pelirrubio. Transcurrió su tiempo desde que los dos se hallaron en un altercado. Todo se arregló luego de que ambos Saiyajin e infante interceptaran la disputa, con Gon cayendo al mar de no ser por el socorro brindado por Leorio y Kurapika. Lamentablemente Goku no contó con la misma suerte cuando saltó para ayudar, fue completamente vendido por los demás del barco, y el agua salada del mar lo engulló de pies a cabeza. Al menos fue útil para levantarles el ánimo a los dos obstinados de antaño. Poco a poco la tormenta se diluyó en el claro cielo y no solo eso, sino que también se les informó que habían pasado la primera etapa, un final satisfactorio para los 4 nuevos amigos. Goku se rascó la cabeza como varias anteriores veces. Había llegado al puerto Doye con compañía, pero desde entonces ha tenido la impresión de que todo era una artimaña. Ya no estaba seguro de poder confiar en las palabras del anciano. Esto es extraño. Goku comentó, observando el mapa de la zona plegado al frente. Los otros 3 voltearon a mirarle con confusión. Aquí dice que el autobús más cercano nos llevará en unos 15 minutos a la prueba de cazador, pero hace rato oí a alguien decir que el autobús era una trampa para novatos.
Especuló casualmente, sin saber la valiosa aportación que había dado al grupo, incluso le había salvado el pellejo a uno. Entonces es obvio, iremos a pie. Declaró el rubio, todos comenzaron a seguirle sin cuestiones añadidas. Bien, bien. De todas formas sería peligroso para ustedes irse sin mí. Resopló Leorio, siguiendo a regañadientes el rastro de Kurapika y los demás. Más adelante, se toparon con un extraño acertijo dado por una anciana, una sola pregunta a la que solo una de las dos respuestas sería la correcta. Sin embargo, por más que trató no consiguió respuesta alguna, volteó a la vista de Gon afán de encontrar un ápice de pista, pero el infante meramente levantó los hombros, igual o tal vez más confundido que el propio Goku. Se los dije, esto es cada vez más extraño. Goku murmuró a oídos de Gon, mientras tanto solo observó en silencio a los otros dos discutir, aparentaba que habían dado con una respuesta. Leorio, deja eso. Nosotros ya hemos respondido, con silencio. Kurapika exclamó, bloqueando el trayecto del arma de Leorio con la suya propia. Koen. ¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad? ¿A qué te refieres con silencio? Cuestionó el pelinegro a medida que exhibía su incertidumbre, finalmente bajando el palo que anteriormente tomó, con el que había jurado abrirse caminos y la anciana seguía entrometiéndose. ¿Eh? ¿Pero silencio cómo? Goku balbuceó de igual manera, parpadeando de pie y con los ojos abiertos como platos. El silencio es la respuesta, porque ninguna de las anteriores es la idónea. Es como poner dos vidas en una balanza, no puedes esperar que ésta se incline a favor de una o la otra. Explicó el rubio, parecía simple en palabras, pero lo cierto era que el intelecto del Saiyajin ya había tocado techo, lo mismo podría decirse del infante a su lado. No entendí nada. Dijeron ambos, esbozando la misma sonrisa ingenua. Leorio se echó a reír ante la tonta respuesta de ambos, y pese a que Kurapika ocultó su rostro bajo su palma, era fácil ver sus comisuras anunciando una sonrisa. Olvídenlo, ¿sí? Los dos pasaron, ya no piensen más en eso. El grupo reanudó rumbo a su destino, ya han sido horas desde que comenzaron a caminar, pero ninguno se vio en pos a desistir, estaban decididos a vérselas cara a cara con el tan venerado examen de cazador. La espesura de las hojas fue lentamente bañada en una tenue luz, la luna se había postrado, pero eso no fue impedimento para ninguno de ellos, que aún con poca visibilidad, alcanzaron a divisar cierto letrero entre el frondoso bosque. Era un mensaje que presagiaba la existencia de bestias mágicas alrededor de la zona. Goku no entendería hasta poco después, donde a medida que continuaron avanzando, hallaron un pequeño recinto al que se dispusieron a entrar, creyendo que ahí han de encontrarse con el examen, no podían estar más equivocados. ¿Qué mierda? ¿Que eso de ahí es una bestia mágica? Balbuceó Leorio, totalmente estupefacto ante la inesperada vista de la imponente bestia. Sometía a una mujer con sus garras enrolladas en el cuello, mientras que por el otro lado, yacía abatido el que parecía ser su prometido, jadeando bajo la pata del monstruo. ¡No! Está lastimando a la mujer, tenemos que hacer algo. Bramó Gon, apretó los puños alrededor de su caña de pescar, la bestia, quien dirigió sus ojos rojizos hacia el grupo, parecía regodearse tras la ira que emanaba el infante. Sin embargo, rápidamente se mermaría, al sentir la mano del rubio posada en su hombro. Calma, ese de ahí parece ser un Kiriko adulto, si nos precipitamos podremos hacer más mal que bien. Debemos pensar bien lo que vamos a hacer, de lo contrario ellos podrían morir. Dijo, tragó saliva mientras incrustaba sus ojos en la bestia. Un momento, ¿a dónde se ha ido Goku? Leorio inquirió al notar la ausencia del Saiyajin, todos jadearon en sorpresa y voltearon a sus demás alrededores. Fue un leve pero importante instante de distracción, uno del que aquella desgarradora criatura no dudaría en tomar ventaja. Rápidamente se preparó para salir disparado por la ventana, sin embargo su cometido se vería interrumpido por una inesperada fuerza que se manifestó en su muñeca. Así que bestias mágicas, ¿eh? ¿Con qué de verdad existen? Goku comentó, con una pequeña sonrisa se hizo presente, estando detrás de la criatura, junto con su palma enrollada a su muñeca.
Todos se asombraron, no solo sus amigos sino también el agresor y sus víctimas. Haga lo que haga, sin importar cuánto forcejease el monstruo, daba la impresión de ser imposible escapar del agarre de ese sujeto. La expresión calmada y juguetona de Goku se desvaneció inmediatamente, no por sentir al monstruo retorciéndose bajo su agarre, sino porque a pesar de ello, la bestia seguía reacia a soltar a la dama, que gemía por el dolor que se le era infligido. «Suéltala», ordenó Goku, su tono, antaño alegre y despreocupado, despistado e inocente inclusive, ahora no hacía más que infundir temor en aquellos que le oían, dejando al desprovisto toda clase de reproche. Y la bestia sabía que no vacilaba, porque tras poco tiempo, la presión sobre su muñeca fue tanta, que tuvo que verse obligada a soltar a la fémina, claro, si aún deseaba conservar su mano. El cuerpo de la mujer cayó seco al suelo, y ese fue el inciso que lo sacó de trance a los demás, porque todavía habían dos personas que necesitaban de atención urgente. Kurapika, tú revisa a la mujer, yo trataré las heridas del hombre, declaró Leorio. Rápidamente fue a socorrer al hombre yacido en su lecho de sangre, y Kurapika replicó su accionar con la dama al costado, aún abatido por el repentino giro de los acontecimientos. Gon se mantuvo inmóvil, miró al Saiyajin apresando a la bestia con facilidad. Fue un evento tan inesperado que lo presenció con los ojos abiertos, ciertamente lo halló sorprendente, jamás hubiera creído que Goku fuera capaz de tal cosa, ninguno presente de hecho. Don. Goku pronunció, sin voltearse llamó al infante, quien habiendo despejado su letargo tras el llamado, reajustó su postura y apretó la empuñadura de su caña de pescar. ¿Qué pasa?, contestó al llamado, y Goku aún sin volverse a verle, habló. Hay uno más como él acechando cerca de aquí, tienes que proteger a Leorio y Kurapika mientras ellos curan a los heridos, declaró el Saiyajin, su vista espetando directamente los ojos de la bestia frente suyo, cuya sorpresa se vio contagiada con todos ahí. ¿Lo dices en serio? Bien. Yo los protegeré, bramó el infante, posicionándose junto a ambos de sus amigos, listo para contraatacar cualquier arremetida posible. Tanto Leorio como Kurapika continuaron tratando a los heridos, obviaron la sorpresa que trajo la confesión de Goku, de momento volcaron toda su concentración en los heridos. ¿Sabes? Tienes bastante fuerza para ser un simple granjero, comentó burlonamente la bestia a Goku, sin saber que estaba jugando un juego peligroso del que quizás se arrepentiría. No solo eso, parece que también eres más astuto que el resto, ¿acaso sabes usar el Nen? Volvió a hablar, pero aunque aquellas últimas palabras llamaron la atención de los cuatro, no había manera alguna en la que Goku pudiera reconocer dado término, simplemente frunció su ceño, restándole total importancia a los diálogos del monstruo. No sé a lo que te refieres con eso, solo dile al otro que aparezca de una vez, exigió Goku, y más pronto que tarde, sin necesidad de articular palabra alguna para la bestia, otro allegado suyo se hizo visible desde la puerta por la que el grupo se hizo camino. Entonces fue cuando Gon le dirigió su mirada en señal de confrontación. No parecía haber ningún cabo suelto en este grupo, solo una plena confianza en el resto de cada uno. El monstruo junto a Goku miró a los ojos a su más reciente allegado, y el último asintió con la cabeza, como si de alguna señal se tratase. Está bien, nos rendimos. ¿Qué? Todos los cuatro pronunciaron al unísonos, y cuando la mujer y el hombre se incorporaron para verles con una leve sonrisa, ahí y solo ahí fue cuando se hicieron una idea de lo acontecido. A cabo de varias explicaciones se hallaron reunidos fuera de la casa, habían sido víctimas de un plan orquestado, exactamente la última fase de prueba para que rindieran el verdadero examen de cazador. Vaya. Si era así tenían que haberlo dicho antes, creo que se me pasó la mano un poco contigo, refirió Goku a quien posterior sometió, rascando su nuca delante del mencionado Kiriko. No te preocupes, ciertamente fue una sorpresa agradable, no siempre se ven candidatos así de prometedores. Jamás pensé que serías capaz de notar la presencia de mi esposa, contestó, frotando la zona rojiza alrededor de su muñeca. Aún podía sentir el ardor perdurando tras soltarse. ¿Esposa?
tartamudeó Goku, que igual a quienes oyeron al Kiriko, posaron la vista al costado de este, donde el otro de igual apariencia le envolvía una venda en su parte herida. Alto un momento. Goku, ¿por qué nunca nos dijiste nada de tus habilidades? Cuestionó Leorio, y aunque las preguntas parecerían inevitables tras sus hazañas, lo cierto era que Goku no dedujo lo que pasaría de antemano, tan solo soltó una risa nerviosa mientras pensaba algo que decir. Si no es molestia, quisiera conocer cómo lograste percibir la presencia del otro Kiriko. Añadió el rubio, todos le observaron expectantes, y Goku sintió que lo iban a colgar de no apresurarse a responder. Bueno, verán, lo que pasa es que he entrenado mucho. Balbuceó Goku, con una sonrisa nerviosa dio esa vaga y para nada convincente respuesta, que rápidamente fue puesta en tela de juicio por sus amigos, cuando Leorio se le acercó a la cara y Goku retrocedió intimidado. ¿Pero qué clase de explicación es esa? Mira a ese de ahí. Es como 2 veces tu tamaño y me dices que lo detuviste con solo entrenar. Replicó Leorio nada conforme, mientras señalaba con su dedo a la bestia de al lado, cuya frente soltó una gota de sudor por dicha acción. Ante la insólita controversia generada, los 4 supervisores no pudieron hacer nada más que dirigirse las miradas atónitas, porque ¿qué clase de situación era esa? Parecería que estaban más intrigados por las hazañas de su compañero que por saber si pasaban o no la prueba. Por primera vez concuerdo con Leorio en algo. Apoyó el rubio, asintiendo a un costado de ambos sujetos. Pero por más buena intención que tuviesen sus palabras, la forma en la que se dirigió al mencionado fue de todo menos de su agrado, algo que fue fácilmente intuible cuando la sien de Leorio se marcó con una vena. ¿Tú qué dijiste, jodido? Masculló el susodicho pelinegro, volteándose a encarar a Kurapika con una mirada severa. No obstante, la voz del Saiyajin tiraría de su atención nuevamente. Ah, no entiendo. Yo no pensé que les interesaría saber de mi fuerza, y tampoco me preguntaron nada. Habló Goku, Leorio y Kurapika se detuvieron de seco en su pensamiento, porque quizás el Saiyajin haya sido bastante honesto en sus palabras, realmente tenía razón. Está bien, Goku simplemente es alguien muy fuerte, y sé que él no es de los que intentarían ocultar algo, estoy seguro de eso. Repentinamente se pronunció Gon, había estado apartado de la pequeña riña que se había formado, pero por más inmaduro e infantil que pueda verse un niño de su edad, él sabía perfectamente qué decir y hacer en tales situaciones, cosa que fue palpable al atisbar la perplejidad de todos los presentes, incluido el mismo Goku. Solo creo que nos estamos yendo un poco por las ramas, además fue como él dijo, nunca le preguntamos nada de lo que era capaz, ¿o sí? Siguió hablando, dejando a su duda divagar en el aire, seguramente porque nadie sabía con qué objetar ese pensamiento. Goku agachó la vista para encontrarle, entregándole su más amable sonrisa al pequeño niño que le correspondió apenas verlo. En ese momento, creyó genuinamente que era alguien especial, y nuevamente se le imposibilitó no emparejarlo con su difunta familia. No se preocupen amigos, si realmente quieren saberlo puedo decirles sin ningún problema, pero no espero que me crean después de eso. Dijo Goku, riendo para todos, esbozó una alegría tan contagiosa que los demás terminaron con una sonrisa en el rostro. Alguien tosió entre los reunidos, el hombre que otrora se hallaba herido, finalmente logró llamar la atención de todos, al final el único acertado de ahí era el niño, porque definitivamente se habían ido por las ramas. Bien, si ya terminaron con su charla, quisiéramos darles nuestros veredictos, con ellos sabrán si son aptos para seguir en el examen o no. Anunció el hombre, entonces los 4 voltearon su atención hasta los supervisores. Primero que nada, Leorio-san, la evaluación inmediata que ejecutó al verse en una situación con heridos fue precisa y certera, lo mismo tengo que decir a su tratamiento médico, no titubeó en ningún momento al suministrarnos su medicina. Por esto y más, usted es apto para rendir el examen de cazador, usted pasó. Declaró el hombre, y Leorio, quien había estado escuchando la evaluación con el corazón en la boca, dejó salir un prolongado suspiro de alivio, siendo felicitado por sus amigos en un gesto que le provocó un tenue sonrojo. Gracias muchachos, se los agradezco.
dijo Leorio, agachando la cabeza y frotando su nuca. Demonios, este no era el momento para verse como un tonto ante los examinadores. Luego, Kurapika-san. Lamentablemente, usted no tuvo mucha oportunidad de demostrarnos sus capacidades como Leorio-san. Confesó la mujer examinadora, palabras que desalentaron notablemente al rubio. Su desasosiego hizo eco hasta todos los presentes, que igualmente expresaron sorpresa y una gran preocupación por su amigo. Sin embargo, pese a todo eso fue capaz de actuar correctamente en base a una situación inesperada, pero lo más destacable e impresionante de usted, fue el hecho de haberme tratado con primeros auxilios sin contar con experiencia en ello. Con la guía de tu compañero Leorio-san, conseguiste instruirte en el arte de la medicina en el preciso momento de la crisis y lograste salvarme, aun si mis heridas no eran tan graves como las del resto. Debido a esa impresionante adaptabilidad a situaciones imprevistas, usted pasa. Finalizó la mujer, y exactamente a como lo hizo Leorio, se vio consumido por la necesidad de dejar atrás un pesado suspiro. En verdad creyó que se iría por donde vino. Diablos, creí que por poco y no la contaba. Confesó con un creciente alivio, se llevó la mano al corazón a medida que respiraba. Todos le dieron una palmadita en la espalda al son de pequeñas risas. Idiota, ¿sabes por qué es tan divertido verte así? Es porque no te pega en lo más mínimo esa actitud, así que será mejor que te dejes de hacer el tonto. No había manera en que no pasaras la prueba. Comentó Leorio, sin quererlo le había dibujado una sonrisa al rubio. Ahora, Gon-san, al igual que Kurapika-san, no se han presentado muchas oportunidades donde pueda resaltar su valía. Pero no debe temer, permítame hacerle saber lo decisivo que fue su actuación, gracias a que acató las órdenes de su compañero Goku-san. Si no fuera por usted, yo ya hubiera atacado a sus demás compañeros que estaban ocupados. En una situación real, una emboscada así hubiera significado la muerte en muchos casos. Usted logró prevenir eso con su firme postura. Lo digo porque fui perfectamente capaz de sentir su determinación cuando lo vi a los ojos. Supe en ese instante que usted no iba a permitirme acercarme a sus compañeros mientras estuviera con vida. Por esa implacable determinación, Gon-san, pasas. Terminó de explicar el Kiriko, e inmediatamente después, emergió un fuerte alarido de victoria en el infante. Te felicito, sabía que lo conseguirías. Declaró el Saiyajin, revolviendo cada uno de los puntiagudos mechones del infante. ¿Sí? A todos, gracias. Dijo, apretó los puños con determinación, sabía que esto era meramente el principio de un largo recorrido. Y finalmente, Goku-san. El protagonista de esta contienda, ¿qué hay que decir de usted? Casi me rompe la muñeca con ese agarre, y estoy seguro que pudo haberlo hecho fácilmente si lo hubiera deseado. Realmente no tengo mucho que comentarle, Goku-san, usted fue el principal factor por el que la gravedad no escaló, mantuvo a raya la situación. Aún no tengo idea cómo llegó a mis espaldas, y precisamente ahí está la clave en todo esto. Logró imponer orden en una escena imprevista de forma inmediata, e inclinar la balanza a favor suyo y de sus compañeros. Gracias a usted fue que se presentaron todas las demás oportunidades de victoria. Goku-san, no tengo nada más que elogios para usted, y como no hay mucho que aprender de un éxito rotundo, le concedo la oportunidad de seguir avanzando en el examen de cazador. Usted pasa. Anunció el Kiriko restante con una sonrisa, rápidamente reflejada en el Saiyajin al momento de oírle. Los aplausos llegaron a partes iguales cuando se dijo su veredicto. Muy bien, dicho todo esto, podemos proseguir. Nosotros los llevaremos a Ciudad Zaban, como ya sabrán allí se dará el examen de este año. A medida que lleguemos les iré explicando bien sus normas. Informó el hombre, evocando una fuerte sorpresa con la vista que ofreció al transformarse. Lentamente su cuerpo cambió al de una bestia Kiriko, a la par que su hermana. Sabían lo que eran, mas seguía siendo increíble presenciar la transformación. ¿Y bien? ¿Estamos todos listos? Ofreció esa pregunta a los cuatro, quienes asintieron y se dispusieron a marcharse, pero contrario a los demás, Kurapika cesó sus pasos a mitad de la marcha. Un momento, tengo una duda importante que me gustaría saciar. Expresó el rubio, por consiguiente los otros volcaron su atención en él.
Su expresión yació firme al nacer de su duda. Quienes no entendían a qué se debía parpadearon batidifusos, pero aquellos de la raza Kiriko empezaban a anticiparse. Después de todo fueron ellos los que dieron pie a la controversia. En medio de la prueba, cuando Goku lo tomó de la muñeca, mencionó algo llamado Nen. Comentó Kurapika, se aseguró de ver detalladamente a los ojos de aquel Kiriko que entrecerró la vista, porque si hasta ahora el tema no se había tocado, podría serse que buscaban ocultarlo, pero entonces ¿por qué habrían de mencionarlo antes? Lo pensó cuidadosamente y realmente habían muchos cabos sueltos. Si este era el adiós, tenía que corroborar sus sospechas ahora. ¿Qué es el Nen?, preguntó el rubio. El resto de sus amigos también se habían atraídos por la misma cuestión, solo que ellos habían olvidado el tema con todo lo ocurrido. El silencio se sobrepuso de forma casi inmediata, aunque apenas si fue perceptible antes de disiparse, porque en parte merecían una explicación. Diré esto de forma simple, no debí haber mencionado lo que dije, fue una exaltación mía que tuve al momento de mi confrontación con Goku-san. Notificó la bestia, responsables de las expresiones insatisfechas de los cuatro. Sabía que pasaría, pero así como hay fronteras en lo que se puede o no hacer, él no debe brindarles nada relacionado a la existencia de esa energía, aún. Kurapika chasqueó la lengua, descendiendo su vista ligeramente al suelo en una clara señal de inconformismo. Tal parece era como lo sospechaba. Aún así, había algo que no podía sacarse de la cabeza. ¿Goku? ¿Acaso Goku podía usar el Nen como lo especuló aquel Kiriko? Bueno, de cualquier manera, el mismo Goku ya se había ofrecido para explicarles qué fue lo que hizo antes, al menos así podría dar con una pista aunque no con todo. En verdad lamento las confusiones, pero entiendan que nadie que no sea un cazador debe conocer el significado de esa palabra. Cuando sean cazadores sabrán por qué. Dijo. Su vista repentinamente vagó hasta el paradero del Saiyajin, que levantó una ceja. Dígame Goku-san, ¿tiene una idea de por qué es así?, inquirió la bestia, pero su tono dio a entender algo más que simple curiosidad, como si estuviera probándolo. Goku miró al cielo pensativamente, rebuscó en sus recuerdos algún patrón que coincidiera con el término, más nada halló. Lo cierto es que desconocía a qué se estaría refiriendo, pero quizás si hubiera prestado más atención podría haberlo atribuido con algo muy claro e importante. Quizás, y solo quizás, se tratase de un cambio de palabra. Lamentablemente no había nada que hacer con las capacidades del Saiyajin, era prácticamente un forastero aprendiendo y adaptándose a la nueva cultura. Tuvo que responder con lo que supo en ese momento. Pues no, la verdad es la primera vez que oigo esa palabra. Confesó con plena honestidad. El Kiriko agitó las orejas en un acto reflejo, parecía que no mentía. Vaya. ¿En qué clase de monstruo se convertirá este sujeto? Parece que en verdad no es consciente de su poder. Se preguntó en sus pensamientos, y aunque esa conjetura fuese la más idónea en base a lo poco conocido, estaba lejos de ser la realidad. La bestia posicionó su vista a la parte vendada de su cuerpo. En verdad le dolió y todavía lo hacía. Si no hubiese usado Gyo en su muñeca, habría sido pulverizada en el acto. Bueno, si no hay más dudas que atender, podemos enviarlos a Zaban cuando quieran. Habló el Kiriko nuevamente, apartando de lado todo lo relacionado con el enigmático Nen. Ah, claro, si no es molestia eso sería de gran ayuda. Respondió el rubio, disponiéndose a partir junto a sus amigos, aún acobijados por un sutil velo de incertidumbre.